Hola, soy Estanislao de Ometric y en este breve tutorial os voy a enseñar cómo hacer unos tirantes muy estrechitos tipo espagueti, que ya sabéis, los podéis utilizar en vestidos de fiesta, en camisetas, a veces como adorno, como aplicaciones y como muchas otras cosas. Los materiales que vamos a utilizar, pues nada, un trozo de tejido que cortaremos al bies, como ahora os voy a explicar, y podemos utilizar, pues nada, vamos a utilizar tijeras, por supuesto, puede ser un cúter rotatorio, una regla de patchwork, un marcador y, por supuesto, una escuadra para poder cortar el bies. El bies del tejido se encuentra a 45 grados respecto a la trama o al orillo del tejido, ¿vale? Entonces hay varias maneras de localizar el bies. Una de ellas es poner el orillo sobre la trama, ¿vale? Y en ese momento el ángulo que se nos produce aquí sería los 45 grados del bies. Si yo cortara por esta línea, obtendría ya un bies perfecto. Otra manera de hacerlo es pues o con una escuadra o con una regla de patchwork, ¿vale? Esta es una escuadra, que si yo la pongo en el ángulo del tejido y a continuación pongo una regla, a partir de aquí cualquier paralela que haga va a estar a 45 grados y va a estar al bies. Las reglas de patchwork suelen incorporar también los grados y lo mismo, si yo pongo la regla a 45 grados respecto a cualquiera de los de la trama o del bies del tejido, también me va a dar la línea de los 45 grados y a partir de aquí con la regla podría ir marcando las líneas a 45 grados. Bueno, pues con la regla posicionada en 45 grados y con este marcador que no es permanente, es un marcador que se evapora con él al cabo de unas horas, hago la primera línea y a continuación voy a hacer unas paralelas con la medida que a mí me parezca. 4 centímetros es más que suficiente para hacer un espagueti estrechito, así que con la misma regla de patchwork, ¿vale? Me las voy colocando a 4 centímetros y voy trazando paralelas. Tener en cuenta también que el bies es muy elástico. Una vez hayamos cosido los espaguetis, los estiremos, con la plancha se van a ir estrechando y estirando, ¿vale? Con lo cual vamos a obtener una medida mucho más larga que la que estamos cortando. Si lo veis, aquí he marcado varios y ahora los voy a cortar y os voy a enseñar cómo los preparamos. Bueno, pues estas son las tiras que habíamos cortado y preparado. Este es un tejido de crêpe satén, ligeramente grueso, no es un tejido muy fino. Y lo que voy a hacer es coser con un pespunte recto, voy a doblar este bies justo por la mitad y voy a pasar un pespunte justo al ancho de la medida que yo quiera hacer este espagueti o este tirante, ¿vale? Como lo quiero muy estrechito, voy a empezar haciendo una forma como de embudo. Voy a empezar más ancho
y voy a ir estrechando hasta la medida que quiera y a partir de ahí voy a empezar a bajar en paralelo. ¿Vale? Voy a dejar que el bies se estire de manera natural, es decir, yo estoy tensando el tejido, lo estoy sujetando con mis dedos para que la costura no se rompa después, al final. ¿Vale? Si os dais cuenta, como el bies se estira, aunque era un trozo no muy largo, me va a salir un macarrón largo, o sea, perdón, un espagueti larguísimo, ¿vale? Este sería el pespunte y el excedente de tejido. Entonces, lo que tengo que hacer es, por la parte donde he empezado, donde he hecho esta especie de embudo, donde he dejado el pespunte un poquito más ancho, voy a dar unos puntos más, dejar el hilo largo, cortarlo y voy a hacer esto un par de veces como mínimo, ¿vale? Otra vez. Vale, yo creo que con 4 hilos va a ser suficiente para poderle dar la vuelta a este tirante. Entonces lo siguiente va a ser, con la tijera voy a cortar el excedente de tejido y voy a dejar, vamos, lo mínimo. Porque esto tiene que quedar dentro del espagueti. Entonces, si dejo mucho margen de tejido, el espagueti no se va a estrechar y me va a hacer formas extrañas. Entonces tengo que ir paralelo al pespunte. Os recuerdo que el pespunte lo he estirado. Algunas veces incluso lo que hago es darle un doble pespunte a toda la costura. Pero bueno, ¿veis? Aunque le tire, la costura no se va a romper. Lo siguiente va a ser que voy a enhebrar con una aguja lanera. Aquí tengo esta gallina tan magnífica que me hizo Teresa, mi jefa de taller, cuando estaba en Lleida. Voy a elegir una de estas agujas grandes, es una aguja lanera, y voy a enhebrar los 4 hilos a la vez. Para esta operación me viene muy bien utilizar un enhebrador, ¿vale? Paso el enhebrador por el ojo de la aguja. Ya veis que lo necesito el enhebrador, Jolines, cada vez la vista la tengo peor. Paso el hilo y he enhebrado la aguja. Vale. Bueno, pues ya, para que no se me suelte, lo que le hago es un nudo, ¿vale? Se me queda anudada y fuerte. Entonces lo que voy a hacer es, por esta parte que había dejado más ancha del espagueti, voy a meter la aguja, pero por la parte del ojal, no por la punta, ¿vale? Por la parte de la cabeza o donde está el agujero, y la voy a ir pasando hasta el otro lado, ¿vale? Es mejor que cuando llego aquí la punta, la puntita siempre cuesta un poco más de hacerla pasar. A ver qué tal entra. Sí, ya ha entrado, ¿vale? Una vez ha entrado la punta, el resto ya es muy fácil. Cuestión de ir pasando
ir haciendo correr el tejido. Todos estos artilugios que os intentan vender en internet para hacer estos tirantes son una puñeta, porque luego al final te resulta un tirante muy ancho. Bueno, si lo que quieres es un tirante ancho, pues bueno, pues ya está bien. Pero con esta técnica puedes hacer el tirante a la medida que tú quieras. Puede ser ancho o puede ser muy estrechito, como veréis cómo va a quedar este, que va a quedar súper estrecho. Ya estoy a la mitad. La aguja está a punto de salir por el otro lado, ¿la veis? Ya la tengo aquí. Ya solo me falta acabar de tirar del hilo. Y lo veis como, ¿vale? Al extremo tengo el alfiler, el hilo y el espagueti hecho. Bueno, pues este espagueti, ¿vale? Yo ahora tengo que plancharlo, y con la plancha además lo voy a estirar, con lo cual va a quedar más uniforme y va a desaparecer prácticamente la costura y va a quedar hecho un cordón del tejido de la prenda. Depende del uso que le vayamos a dar al tirante, no vamos a querer que tenga esta elasticidad, porque si no el vestido se nos podría venir abajo. Con lo cual, bueno, pues yo ahora lo voy a moldear y lo voy a estirar con la plancha. Lo que voy a hacer es clavar con un alfiler un extremo del tirante y, intentando mantener la costura en el mismo sitio, lo voy a ir Bueno, pues si veis, lo he estirado todo lo que he podido con la plancha, y lo he planchado, con lo cual ahora ya el tirante no cede más, ha quedado ya, y ha quedado una medida muy estrechita. Yo creo que son unos milímetros. Vamos a comprobarlo y pues eso, son 4 milímetros de tirante, que para un tejido de crepe pues es una medida estupenda. Se puede hacer más estrecho, si queréis, o incluso más ancho. Aquí tenéis un ejemplo de la aplicación de este tirante, ¿vale? Que se puede utilizar como adorno o incluso se utiliza para hacer tocados, complementos, lacitos, adornos, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias, hasta luego.